Empecemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quizás la mentira más grande contada en los últimos 100 años en este planeta es la del fascismo. Específicamente que el fascismo es un fenómeno de extrema derecha. Ha sido una mentira total. Los fascistas que tomaron el poder en el siglo XX, en lugares como en Italia o en Alemania, expresaron abiertamente su creencia de que eran hombres de izquierda, que eran izquierdistas. Benito Mussolini, quien inventó el fascismo, era un socialista declarado. El partido nazi de Adolfo Hitler en Alemania es el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Los fascistas creían en un único gran gobierno. Creían en el gobierno más grande y autoritario que fuese posible, pero sin destruir el concepto de nación-estado. Muy en contra de una comunidad global como la soñaban o como todavía la sueñan los comunistas. Ese, de hecho, fue el gran punto de ruptura que separó a los socialistas fascistas de los socialistas comunistas. Los fascistas eran socialistas nacionalistas y los comunistas eran socialistas internacionales que deseaban la instauración de una comuna global sin identidades nacionales. Y fascistas y comunistas se peleaban en las calles. No porque la extrema derecha estuviese en oposición contra la extrema izquierda, sino porque las dos tendencias, las dos facciones de la extrema izquierda luchaban por tener un control absoluto de todo. ¿Cuál es la naturaleza de la esfera política actual? Bueno, la esfera política está dividida entre, por un lado, la multitud de comunistas ultra despertados, sí. Mala gramática, porque viene de la palabra en inglés woke. I am woke, I'm woke, que es también mala gramática. Pero volviendo al tema, la política actual, como dije, está dividida por un lado entre los que son como Alexandria Ocasio-Cortez o los Klaus Schwabs del mundo, que te aseguran que no tendrás nada y estarás feliz para el año 2030. Y por otro lado del espectro están los evangelistas ultra maga que quieren preservar y restaurar a la nación con sus fronteras y estructuras políticas originales, que quieren preservar la estructura moral y ética greco-latina y judeocristiana que hizo surgir a la gran civilización occidental. Cuando estos principios se le presentan a la gente en términos reales, los neocomunistas, a los globalistas, no les va bien. Lo primero que dijo Jen Psaki recientemente fue esto: que si en las elecciones legislativas de Estados Unidos se vota exclusivamente en base a lo que el gobierno de Biden ha hecho, los demócratas pierden las elecciones. Pero si las elecciones son un referéndum sobre un extremismo de derecha, ganan. Eso significa que los demócratas neocomunistas, los globalistas, deben hacer una cosa y hacen una cosa específica. Deben perpetuar y extender esta gran mentira de que los fascistas somos nosotros los patriotas, aquellos quienes desean restaurar nuestra patria, nuestra civilización en su conjunto, los que creen en Dios, los que creen en la familia nuclear, los que creen en el matrimonio, en que existen solamente dos géneros, que la educación infantil no debe incluir striptease de transgénero y que la vida de un bebé comienza en el momento de la concepción. O de lo contrario, van a perder no solo en este otoño, sino que van a perder también el futuro. Y lo perderán ante personas como Giorgia Meloni, quien muy recientemente fue elegida primera ministra de Italia. Probablemente no sepas mucho sobre Giorgia Meloni. Tal vez estés ocupado con Netflix, con Amazon Videos, demasiado ocupado viendo pornografía o TikTok, o viendo y creyendo ciegamente lo que dice CNN o el New York Times o El País. Aún estás a tiempo. Esto es todo por ahora lo que necesitas saber de Giorgia Meloni. El partido de Meloni ha venido centrando su mensaje en Dios, patria y familia. Ese es el tema, ese es el lema, y eso ha resonado entre los italianos que han visto a su país, a Italia, como nuestro país aquí en Estados Unidos, traicionado y vendido a China y vendido a una élite globalista. En el caso de Italia, este hecho ha dado resultados tremendos, como cuando Milán se convirtió en la zona cero europea de la pandemia del COVID, o cuando la multitud globalista liderada por Davos levantó un hacha como para decapitar la identidad de la gran nación italiana. Oh, claro.
La élite de Washington, D.C. ha comenzado a gritar y a infundir miedo sobre Meloni. Sí, el fascismo. Si quieres creer en Dios e ir a misa y promover una familia tradicional en lugar de la agenda queer y trans, oh, no, eres un fascista. Si estás a favor de preservar la integridad de la nación italiana, incluida la tarea del gobierno de mantener y asegurar sus fronteras y controlar la inmigración para que no sea ilegal, oh, no, eres un fascista. Si estás a favor de una economía no dominada por corporaciones multinacionales, políticamente conectadas con entes globales financieros, eres un fascista. Si sospechas de la narrativa del cambio climático, si sospecha que esto del cambio climático es una excusa para ellos adquirir poder de ti y así poder socavar la industria de la agricultura y hacerse con las tierras más fértiles del planeta, oh, no. O es que tú no sabes que Bill Gates es prácticamente el dueño de las tierras más fértiles de Estados Unidos. Pero si tú piensas así, o si haces preguntas, o si te atreves a lanzar un comentario, eres un fascista. Curioso. La historia del fascismo indica que el fascismo siempre ha requerido directamente la colusión del gobierno con las grandes empresas y que el partido fascista de Mussolini dijo o enseñaba muy claramente, muy explícitamente, que la esencia de la política económica fascista era el corporativismo y no importa que Meloni rechaza esto específicamente. Sin embargo, si tú crees en Meloni, eres un fascista. Porque ella es una fascista y punto. Pero, ¿cuál es la importancia de este hecho? Esto es precisamente lo que está en juego en las elecciones de noviembre de Estados Unidos, que van a afectar a todo el planeta Tierra. Psaki lo dijo. Los demócratas tienen que convertir a todos los republicanos. Todos ellos tienen que convertirse en unos Giorgia Melonis. Tienen que ser unos Benitos Mussolines. Tienen que vender esta tontería de conspiración fascista envuelta en un velo de terror de ultramaga. Oh, estos republicanos vienen a destruir todas las naciones. Es una amenaza para nuestra democracia. Nuestra democracia, por cierto, es una palabra clave para todas las cosas de las que habla Meloni en sus discursos, según dicen los principales medios de comunicación. La democracia para el poder globalista izquierdista simplemente significa hacernos tragar a la fuerza la teoría crítica de la raza, el interseccionalismo, el transgenerismo, la dictadura global del despertado, el oligopolio corporativo, el uso de armas políticas para reprimir cualquier disidencia u oposición, el alarmismo climático y, por supuesto, el gran reinicio. Como dijo Psaki, si el electorado vota teniendo en cuenta esta lista, que es un juicio sobre el gobierno de Biden, entonces vendrá una ola roja que sumergirá todo el proyecto de la izquierda. Y entonces, para salvar el plan que busca destruir nuestra fe, nuestras naciones, nuestras familias, tiene que ser fascismo. Y si lo que le sale de la boca de Giorgia Meloni resuena contigo, entonces eso debería convertirte literalmente en Adolfo Hitler. Y se hará todo lo posible para vender esta falsa narrativa. Por ejemplo, si tú eres como Hillary Clinton, tú debes de decir que todos esos saludos en los mítines de Trump, todos esos brazos levantados, no, esos son como los seguidores de Hitler, que levantaban los brazos así, igualito. En los mítines de Trump en las últimas 2 semanas, los entes de los principales medios de comunicación han insistido, en combinación con los entes globalistas, en declarar que las personas en los mítines que levantan la mano son una clara señal de un saludo de QAnon o QAnon. Ahora, esto no está exactamente claro porque eso de levantar la mano se parece mucho a lo que ves en una iglesia cristiana cuando se ofrecen oraciones. Pero ¿qué importa? También es un agravio perfecto lanzado a los cristianos. De todas formas, hay muchos agravios por allí. Por ejemplo, solo mira lo que el FBI le hizo a Mark Houck, un activista católico que brinda orientación a madres que van a abortar frente a las clínicas de aborto, y por eso recibió una redada SWAT durante el fin de semana. Es que él es un gran activista. Ha llevado muchas madres a no abortar a sus niños. Pero, ¿por qué la redada con el SWAT? Porque salvar a los niños en el útero materno es una amenaza para nuestra democracia y una señal de fascismo. Si recién ahora te estás dando cuenta de esto, presta atención. La narrativa se pondrá más intensa, más seguida, será mucho más desagradable. Las órdenes de marcha están dadas. Y el andar de las botas neocomunistas
Es cada vez más rítmico. Hacia noviembre, en noviembre no vas a escuchar otra cosa. ¿Dará esos resultados? No debería. Pero es todo lo que tienen. Así que le machacarán la cabeza a todos nosotros, nos machacarán la cabeza hasta que estemos ensangrentados e inconscientes en la acera. Solo recuerda que las personas a las que llaman fascistas creen en las buenas morales y costumbres, creen en la pequeña empresa, creen en la patria, creen en la familia y por supuesto creen en Dios. Si esto te suena a fascismo, entonces tú eres parte del problema. No te pierdas la próxima entrega de Max Q. Suscríbete y hazte con las últimas publicaciones antes que los demás. Y recuerda, hold the line, guys, hold the line.